It is the judgment of this court that as to the charge of murder in the second degree. You didn't jump out a window and injure your ankle trying to escape? No, I did not. I absolutely have nothing to do with the death of Garrett Phillips. Hola amigos, espero que se encuentren muy bien donde quiera que estén. Sean bienvenidos de nuevo al canal de casos criminales y misteriosos. En este video, les informaré acerca del asesinato de Garrett Phillips. Esta historia misteriosa ha marcado mi corazón para siempre, y a medida que escuches la historia, te darás cuenta por qué. Antes de empezar con el caso, quiero agradecerte enormemente por tu like y comentario, ya que esto ayudará mucho a que el caso se conozca más. Bueno, entonces comenzamos. El 13 de agosto de 1999 nació Garrett Phillips en Potsdam, Nueva York. Potsdam es un pueblo ubicado en el condado de St. Lawrence, en el estado estadounidense de Nueva York. En el año 2000, tenía una población de 15.957 habitantes. Garrett vivía con su madre Tandy Cyrus y su hermano menor Aaron. Cuando Garrett tenía 3 años, su padre Robert Phillips falleció debido a un aneurisma cerebral. Garrett fue recordado como una persona divertida. Le encantaba bromear y hacer reír a los demás. Era un chico sumamente activo que llamaba la atención, ya que se movía constantemente. Garrett también era una persona aventurera que disfrutaba de los deportes, la pesca, la caza y las cuatrimotos. Tell me about his personality. It just seemed like he was 100 miles an hour all the time. Soccer, lacrosse, hockey, football. Wow, an all-around athlete. Un día, 24 de octubre de 2011, una cámara de vigilancia captó a Garrett saliendo de la escuela en su patineta a las 4:50 p.m. en el estacionamiento de la escuela secundaria. El pequeño y su familia vivían en un apartamento del segundo piso. Garrett se unía a su madre, Tandy Cyrus, en la práctica de baloncesto de su hermano menor cuando terminaba su tarea. Alrededor de las 5 p.m., el vecino de Garrett, Sean Hall, y su prometida Marisa escucharon gritos de un niño que pedía ayuda y que los gritos venían de la casa de al lado, por lo que pensaron que probablemente alguien estaba siendo lastimado. Solo para recalcar un detalle importante, los vecinos de Garrett para entonces no sabían que él era su vecino. Sí conocían su casa y lo habían visto antes, pero no sabían que Garrett vivía en la propiedad donde escucharon los gritos. Entonces, los vecinos decidieron ir a la casa donde escucharon los terribles gritos para ver qué pasaba, por si alguien estaba lastimado o necesitaba ayuda. El único sonido que escucharon cuando llamaron a la puerta fue que alguien la cerraba. En días anteriores, los vecinos habían visto a Garrett y a su hermano jugando en los pasillos o andando en bicicleta afuera, pero como mencioné antes, no sabían en ese instante que ellos eran los que vivían en esa casa. Luego, cuando se dieron cuenta de que no pudieron entrar a la casa, la prometida del vecino Sean Hall, Marisa, llamó a la policía a las 5:07 p.m. e informó a los despachadores de lo que habían escuchado. My name is Marissa Vogel. I thought I heard screaming like no and help a couple of times. La policía llegó a la casa de Garrett en menos de 10 minutos. Después la policía tocó varias veces la puerta de la casa de Garrett, pero desafortunadamente nadie abrió. Según los informes oficiales, el propietario estaba fuera de la ciudad. Sin embargo, la policía pudo comunicarse con él, aunque no pudieron obtener las llaves para poder abrir la puerta de inmediato. Pero el propietario le prometió a la policía que se las entregaría lo más pronto posible. Mientras tanto, un oficial anduvo preguntando a la gente si sabían quiénes vivían en esa casa y qué ruidos habían escuchado todos. Finalmente, la policía supo que en la casa vivían 2 niños con su madre. Aunque siempre estaban jugando y haciendo ruidos, el sonido que todos escuchaban era diferente, porque eran unos gritos y eran escalofriantes, y eso provocó una gran alarma para todos. Posteriormente, cuando apareció el propietario, la policía finalmente pudo entrar a la casa misteriosa. En el dormitorio principal, descubrieron al pequeño de Garrett acostado boca arriba. Llevaba una camiseta y pantalones cortos. Aunque ya había pasado algo de tiempo, la policía comenzó a realizar RSP, que viene siendo lo mismo que una reanimación cardiopulmonar.
Acto seguido, llamaron a los paramédicos y llevaron al pequeño Garrett al hospital Camden Boston, donde Garrett Phillips, de 12 años, lamentablemente fue declarado muerto a las 7:18 p.m. De vuelta en la escena del crimen, la policía descubrió que las persianas de la ventana en el dormitorio principal estaban dañadas y abiertas de par en par. Para recalcarlo más, la mosquitera de la ventana también estaba un poco abierta, como si lo hubieran forzado para abrirla y poder salir inmediatamente. Aunque si alguien salió por esa ventana después de quitarle la vida a Garrett, tuvo que haber saltado desde una gran distancia y posiblemente caer mal y lastimarse. La policía también creía que la persona que estaba en la casa con Garrett usó la ventana como un escape. Después de los hechos del crimen, un oficial tuvo que armarse de valor y darle la noticia a la madre de Garrett para informarle que su hijo había sido asesinado. Cuando llamaron a la madre de Garrett, Tandy Cyrus, y le informaron de lo ocurrido, se le salió el alma del cuerpo y se echó a llorar. Garrett era todo para ella. Amaba a su hijo incondicionalmente desde lo más profundo de su ser. Ese fue el día más trágico de su vida. Cada que despierta es una pesadilla para ella. Pero aún así, toma las fuerzas que necesita reunir para que se haga justicia por su hijo Garrett y se encuentre al asesino, ese que también le quitó la vida a ella. Después de que la policía le informa a la madre de Garrett todo sobre los hechos del crimen, ella les aconsejó que se pusieran en contacto con John Jones. Pero ¿quién era John Jones? John Jones era uno de los exnovios de Tandy Cyrus, la madre de Garrett, y John era un alguacil local. La policía le dijo a John que se encontrara con la madre de Garrett en el hospital para estar allí para ella y hacerle saber lo que iba a pasar a continuación. No encontré más información del oficial John Jones, el ex de la madre de Garrett, pero sin embargo creo que también lo citaron en parte porque era policía y quería tomar la entrevista. Did police ask you who would want to harm your son? Yes. It was like, everybody liked Garrett, and no one ever had a problem with Garrett, and then it's like, oh, there was one person. Just one. Just one. Who was it? Nick. Nick Hillary. Yes. Cuando examinaron el cuerpo de Garrett, no encontraron rasguños ni hematomas, pero lo dictaminaron como un homicidio, además de que murió asfixiado, pues alguien que no tenía corazón le había oprimido su cuello hasta quitarle la vida. Pero ¿quién podría haber sido tan malvado y hacerle esto a una buena familia? ¿Y por qué? También se encontraron raspones profundos alrededor de la rodilla del pequeño Garrett y marcas sospechosas alrededor de su cuello. Para entender más la parte del caso y el crimen, hablemos un poquito de la vida de la madre de Garrett, Tandy Cyrus. Ella se casó con el padre de Aaron, su segundo hijo, después de que el padre de Garrett falleciera, aunque el matrimonio duró poco. Tandy Cyrus se inscribió en la academia de policía, pero finalmente decidió no seguir la carrera como oficial de policía. Luego trabajó como camarera y también trabajaba en una cooperativa de ahorro y crédito. En ese momento, mientras trabajaba, fue cuando conoció a su exnovio afroamericano llamado Nick Hillary. Ahora conozcamos un poco del exnovio de la madre de Garrett, Nick Hillary, que en ese momento era sospechoso para la policía, porque la madre de Garrett dijo en una entrevista que hace poco tiempo había terminado su relación de noviazgo con él. Nick Hillary era un entrenador de fútbol de la División 3 en la Universidad de Clarkson. Nick era de Kingston, Jamaica. Se mudó a Boston cuando era adolescente y pasó un semestre allí, antes de alistarse en el ejército de los Estados Unidos y servir a Irak. Aunque Nick no estaba con su madre, era padre de 3 hijos. Quería entrenar en la División 1 y Tandy, que así la voy a llamar el resto del caso, así que recordemos siempre que es la madre de Garrett. Ella quería vivir con Nick en un lugar más cálido, cuando discutieron sus aspiraciones. Poco después de que comenzaron a salir, se mudaron juntos. Tandy y sus 2 hijos Aaron y Garrett estaban allí, así como Nick y su hija. Él también tenía 2 hijos mayores que lo visitaban ocasionalmente. En el verano de 2011, Tandy se enteró de que sus hijos preferían que fueran solo ellos 3. No le gustaba lo estricto y disciplinado que era Nick como padre. No les dejaba ver la televisión en las noches después del colegio. Tandy y Nick aún estaban saliendo cuando ella tomó la decisión de mudarse con sus 2 hijos para que fueran felices. Así que su romance duró poco, porque sus hijos fueron primero.
Después, Nick Hillary, supuestamente, apareció sin previo aviso en la casa de Tandy y usando una llave entró a la casa mientras Tandy y sus hijos dormían. Esta es la misma casa donde se escucharon los gritos antes del crimen. Esto se me hizo demasiado escalofriante. Nick no tenía el derecho de entrar a la casa de Tandy, y mucho menos cuando dormían. ¿Cómo para qué? ¿O con cuál intención? Luego, alrededor del 23 y 24 de septiembre, Nick le devolvió la llave a Tandy y después, posteriormente, Nick se enteró de la muerte de Garrett. Y luego, 2 días después, fue llevado a la oficina de las autoridades para ser interrogado. Nick afirmó que aunque no estaba siendo arrestado, sabía que él era el principal sospechoso cuando le leyeron sus derechos. Luego, acto seguido, lo obligaron a pararse en medio de la habitación completamente sin ropa mientras le tomaban fotos, y también le quitaron su celular. La policía encontró una pequeña costra en su tobillo. Le dijo a la policía que estaba moviendo muebles, pero no pudo especificar qué muebles, por lo que la policía lo usó como evidencia. Tengan en cuenta que como entrenador de fútbol, es probable que quizá tenga uno que otro moretón. Nick fue liberado después de 8 horas. El departamento de policía dijo que nunca se realizó un registro de Nick cuando le quitaron la ropa y le tomaron las fotos. Hay un video completo de la policía donde sale Nick y lo graban en este desagradable momento, pero no puedo ponerlo por aquí porque es alguien sin ropa. Entonces, si no hay un registro, la pregunta curiosa es, ¿por qué creen ustedes que la policía hizo esto? Why do you think there's this depth of fervor to get you? Because I think I have crossed the line of being a black man. Honestly, You think it's all about race? it is. I sincerely think it's all about race. La noche en que a Garrett le quitaron la vida, 2 personas afirmaron haber visto a Nick cerca de la casa de Tandy, la madre de Garrett. Otro testigo afirmó que entre las 4:43 y las 4:45 p.m. vio el auto de Nick a unas cuadras de la residencia. El tío de Garrett incluso afirmó que entre las 4:30 y las 5 p.m. había visto a Nick Hillary pasar frente a la casa de Tandy. Recordemos que alrededor de las 5 p.m. también se escucharon los gritos de Garrett pidiendo ayuda. Según algunas fuentes, la verificación de los registros policiales reveló que Nick llamó a su abogado 48 minutos después de que Garrett fuera descubierto sin vida y los vecinos llamaran al 911. También ese día de la tragedia, Nick tenía que asistir a una práctica de fútbol esa noche. Luego, al día siguiente, Nick se presentó al partido de fútbol y su equipo ganó 2-0. Ese día, mientras Nick jugaba, un oficial afirmó haber visto a Nick en el juego mientras lo filmaba e incluso afirmó haberlo notado caminando con un pie lastimado, pues cojeaba al caminar. Recordemos que esto es muy extraño, porque el culpable, quien le quitó la vida a Garrett, huyó de la casa saltando por la ventana a una gran distancia. No estoy diciendo que tuvo que ser así, pero sin embargo, estoy conectando los hechos y recordándoles los detalles más importantes del caso. Y de hecho el mismo oficial que grabó en el juego a Nick también lo pensó así. Él no pudo evitar especular que Nick había saltado por la ventana la noche en que tristemente le quitaron la vida al pequeño de Garrett. You didn't jump out a window and injure your ankle trying to escape? No, I did not. I absolutely have nothing to do with the death of Garrett Phillips. Después, durante el siguiente año, no hubo arrestos ni cargos del crimen de Garrett. Nick demandó a los agentes de la policía, alegando que lo habían privado de sus derechos civiles, que lo habían detenido injustamente y que, según, habían registrado su casa sin una orden judicial y que no tenían motivos para retenerlo allí. Después, sorprendentemente, en el año 2013, Mary Rain, que se postulaba para el fiscal de distrito del condado de St. Lawrence, hizo que el caso recibiera más atención. Citó el caso de Garrett y varios otros que iban a ser resueltos y no se detendría ante nada para garantizar que estas familias recibieran la justicia que merecen. 5 meses después, el 15 de mayo de 2014, Nick fue acusado de asesinato en 2º grado, pero sin embargo, en julio de 2014, él mismo dijo que no era culpable por la muerte de Garrett y se declaró inocente. En este punto, el caso había recibido mucha atención y la gente empezó a hablar mucho de él, tanto que todo esto tuvo un impacto en su vida y fue despedido de su puesto de entrenador. It is the judgment of this court that as to the charge of murder in the second degree.
Mientras tanto, Nick fue puesto en libertad bajo fianza. Nick fue acusado una vez más en el año 2015 y un gran jurado escuchó el asunto. Nick y su equipo se dieron cuenta de que cuando comenzó el juicio, todos ya tenían una opinión. Como resultado, él decidió que quería que su juicio fuera sin un jurado, en el que solo el juez, sin apoyo de un jurado, decide el resultado del caso. Cuando los testigos se presentaron, contaron historias variadas, pero nada concreto. El juez tenía 2 testigos y 2 relatos separados. ¿Recuerdan que John, quien trabajaba como policía, también fue el ex de Tandy, quien la acompañó a la oficina de las autoridades porque ella quería que lo entrevistaran? Bueno, la posibilidad de investigar a John Jones, quien también fue el ayudante del sheriff, y recordemos que es policía, fue otro aspecto del caso que nunca se investigó realmente. Quizá, obviamente porque no había evidencia que lo hiciera, solo por si acaso. Es un detalle que quería comentar. Tandy, la madre de Garrett, había conocido a Nick en el bar hacia el final de su relación. Por lo tanto, según, esto fue mientras salía con John Jones, el oficial. A medida que invertía más tiempo en conocer a Nick, su relación con John Jones llegó a su fin. Por eso fue importante comentárselos. Ahora llegamos al veredicto del caso de Garrett. El juez no encontró culpable a Nick Hillary porque sintió que la evidencia circunstancial era insuficiente para respaldar el caso de la fiscalía. Con su nueva libertad, la vida de Nick Hillary nunca volvería a ser la misma. Sin embargo, la familia de Garrett Phillips sigue sin justicia. Ahora otro dato importantísimo que les voy a dar fue que las autoridades descubrieron en la casa de Garrett 4 huellas dactilares en la ventana que fue abierta a propósito, la ventana por la que el culpable saltó. Así es, 4 huellas encontradas, pero ninguna de ellas coincidía con Nick Hillary. La policía tampoco encontró a alguien que coincidiera con estas huellas. La pregunta aquí es ¿por qué no lo han encontrado? La policía tiene información y evidencia que vale oro, y son estas huellas. Sigo preguntándome por qué aún no han dado con nadie. ¿Acaso la policía se cansó de buscar? La justicia nunca debería de cansarse, y espero que sea así. Espero de corazón que la policía siga buscando sin parar, porque es lo menos que se merece el pequeño de Garrett, que se haga justicia. Ustedes, amigos, déjenme saber en comentarios a qué creen que se debe que aún no hayan encontrado a nadie, cuando la policía cuenta con las huellas dactilares de la ventana. Las autoridades pueden empezar con el oficial John Jones, el otro ex de la madre de Garrett. No digo que sea culpable, pero digo que sería justo que la policía examine más huellas porque la información dice que la policía no ha encontrado a nadie, pero tampoco mencionan a quién han buscado. Espero que pronto se haga justicia, amigos, y se actualice el caso. Sé que el caso no está resuelto, y por eso lo mencioné al principio diciendo que es un caso misterioso, pero creo que estos casos aún con más razón merecen ser conocidos, y yo quiero que conozcan a las víctimas y sus historias, y lo injusto que pueden llegar a ser los casos, porque Garrett ya no vive, y yo estoy aquí para contar su historia. También no sé cómo funcionan los rangos de la policía, pero no entiendo por qué Tandy llamó a John Jones inmediatamente después de enterarse de la noticia de su hijo. ¿Por qué nunca cuestionaron a Tandy más acerca de esto también? Acerca de por qué ella quería que lo entrevistaran inmediatamente después del crimen de Garrett. Déjenme saber en comentarios que ya los leo. Bueno, amigos, hasta aquí el caso. Espero que les haya parecido informativo. Recuerden que estoy trabajando en un gran proyecto del caso de las holandesas que desaparecieron en Panamá, contando como nunca detalles que jamás han escuchado. Les estaré dando este aviso hasta que el caso sea publicado. Recuerden que mientras trabajo en este gran proyecto, estoy trabajando al mismo tiempo en estos casos para que el canal no se quede sin nada publicado. Sé que algunos quizá ya han esperado demasiado y quieren ver el caso. Ténganme paciencia, por favor, amigos, porque sé que vale la pena este arduo trabajo y espero que el caso sea publicado al menos este fin de semana. Bueno, amigos, yo soy Claudia. Si llegases hasta aquí, muchas gracias por ello. Recuerda que tu like y comentario ayudan a que el caso se conozca más. Cuídate mucho donde quiera que te encuentres y que tengas un bonito día, un bonito miércoles. Nos estamos viendo para más casos reales. Recuerda ser amable para que siempre sean amables contigo y sonreír, porque no sabes quién te puede sonreír en el camino.
Y creo que la sonrisa y un abrazo es lo mejor que alguien puede obtener por el día. Digo, es como un regalo. Es bonito recibir ese tipo de atención. Entonces, una sonrisa puede ser que alguien más te la devuelva. No sé, quizá no tiene nada que ver, pero bueno, yo les quiero enviar mis mejores vibras. Así que cuídense, les envío un gran abrazo. Nos vemos muy, pero muy pronto. Bye bye.